¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados. Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. El día de hoy en Música por un Cambio les tengo un episodio nuevo. Digamos que es una parte nueva de Música por un Cambio que se titula Conociendo a los artistas. Y en esta parte de Conociendo a los artistas vamos a complementar los videos que tenemos una vez por semana, todos los domingos, con las obras de los compositores mexicanos y afrodescendientes para poder conocer a los artistas, ¿sí? Entonces, las entrevistas que van a ser para los días domingo junto con las obras van a ser de los compositores. Y el día de hoy, miércoles, cada miércoles, se van a estar transmitiendo las entrevistas de los artistas, ¿sí? Al momento de que haya, digámoslo así, de que no haya una entrevista de un compositor, bueno, ahí entraría la entrevista del artista que está interpretando su obra. Y el miércoles entraría la entrevista de algún video pasado. Algún video pasado que tenga todas las entrevistas juntas. Bueno, ese video va a seguir ahí, va a estar ahí en Música por un Cambio. Pero en este caso, de ahí se va a extraer la pura entrevista de la persona que está interpretando la obra. Bueno, en este caso las obras, porque son dos por persona. Entonces, de ahí se va a extraer y se va a traer a esta nueva parte de Música por un Cambio, que es Conociendo al Artista. Entonces, miren, ya saben a qué van, aquí están, aquí van a conocer al intérprete de la música de esta semana y de la que sigue, que es Manuel Machado. Este percusionista que con su marimba hace magia. Vamos a conocer que no nomás hace magia con la marimba, tiene muchos otros talentos y es un deleite esta conversación que tenemos con él. Entonces, miren, sin más por el momento, aquí está Manuel Machado en Música por un Cambio, en Conozcamos al Artista. Presente, en vivo y en directo en este estudio virtual, porque sana distancia, en este estudio virtual les tengo medio directo Manuel, a Manuel Machado. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Armando, muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Oye, de verdad, todos estamos ansiosos por conocerte. Todos, mira, o sea, ya tienes fans. O sea, tú, 2, 3 minutos que te aventaste, ya los primeros 3 minutos, ya la gente dijo, ¿dónde me va a firmar? ¿Dónde me va a poner su firma? Pero a ver, entonces, cuéntanos un poquito de ti, Manuel. Cuéntanos un poquito de quién eres, de tu carrera. A ver, para que la gente te conozca más. Claro, claro. Pues bueno, como ya lo mencionaste, me llamo Manuel Machado, tengo 25 años, actualmente soy egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y pues para contarte un poquito de mi trayectoria y todo, de toda mi historia, pues yo creo que es un poco diferente a lo que normalmente una persona o un músico podría tener como ese inicio. Porque, por ejemplo, mis papás son bailarines. Mi papá es cubano y mi mamá es francesa. Entonces, ambos son bailarines de danza clásica.
Y en mi inicio, realmente yo no empecé en música, yo no empecé en percusiones. De hecho, a los 4 años de edad, la Escuela Superior de Música y Danza se puso en contacto con mi mamá para ver si los podía apoyar con un papel secundario de un ballet que se llama El Cascanueces. Entonces, pues yo a esa edad realmente pues no tenía conciencia o como que no era muy consciente de lo que iba a hacer. Para mí realmente era pues un juego, era un poco de diversión en el escenario. Y pues ya cuando me di cuenta, pues realmente pasaron 3 años en los que estuve ahí apoyando a la superior. Después de ahí estuve pues en clases de pintura, estuve en clases de escultura en la Casa de la Cultura aquí en Monterrey, bueno, en San Pedro. Y a la par también me estuve desempeñando en esto de las artes plásticas un poco, en Arte Ace. Y pues de ese lado, pues como que también me empecé a desarrollar un poco en esa parte como artística. Y pasaron los años y después mi papá y mi mamá decidieron abrir una academia de danza, no propiamente de ballet, sino una academia pues más completa, un poco más dinámica y didáctica para las personas aquí en Monterrey. En esa academia pues se daban clases de ballet, jazz, hip hop, tap, etcétera, etcétera, de este tipo de disciplinas. Y casualmente cuando ellos tuvieron esta academia, yo participé en los festivales que se realizaron bailando hip hop, ya no en la parte como clásica. Ya después de años, yo seguí en esta Casa de la Cultura, en clases de pintura y escultura, y de repente ahora sí que me surgió como que el gusto por la música. Realmente fue como que, de hecho recuerdo que cuando estaba chiquito, yo estaba viendo yo estaba viendo las caricaturas y vi una caricatura en donde estaban tocando un saxofón. Entonces, pues para mí fue como el primer encuentro de pues ver a una persona tocando el saxofón, tocando jazz, y para mí fue como, pues yo quiero también hacer esto, yo quiero realmente tocar eso. Entonces, pues entre que estuve tratando de hablar ahí con los encargados de esa institución para ver si también podía tomar algunas clases o cómo era que podía entrar ahí a esa área, y me dijeron que no había ningún problema. Entonces ya me canalizaron y casualmente cuando entro fue como una pequeña desilusión que tuve, porque pues yo tenía que como 8 o 9 años, y al momento de yo llegar y decirles así con toda seguridad, yo quiero aprender a tocar saxofón, me dijeron, bueno, vamos a primero revisar porque el instrumento pues es bastante grande y muchas veces tiende a ser muy pesado, entonces no sé si pues realmente puedas con el peso del instrumento. Ya después se dieron cuenta que era muy pesado, entonces me pasaron a clarinete y realmente ahí estuve muy, muy a gusto. Realmente al principio no lo conocía, o sea, realmente no sabía de la existencia de esos instrumentos, y ahí fue cuando me empecé como a introducir un poquito ya en la música. Ya después, con los años, una tía que se llama Claudia López, de hecho es maestra de la superior, ella estaba dando clases de solfeo y le comentó a mis papás que si pues no quería entrar a estas clases, y a mí pues la verdad se me hizo un poco extraño porque pues no sabía que era solfeo, no sabía cómo era que se componía la música. Entonces pues ya te imaginarás que un niño de 9 años, 8 años, pues al momento de decirles, oye, vas a estudiar música o vas a estudiar teoría, pues puede ser un poco tedioso porque realmente estás en la escuela y pues dices, oye, vengo de la escuela y voy a aprender más teoría. Entonces dije, pues bueno, a ver qué pasa. Entonces ya entro a las clases y al inicio se me hacía muy, muy curioso porque era ver tantos signos, o sea, ahora sí que estaba como entendiendo cómo era que todas esas personas que en aquel momento yo veía tocar algún instrumento, tocar la guitarra, tocar algo de percusión, cómo le hacían para pues descifrar los simbolitos que estaban ahí en las partituras. Entonces ahí para mí fue como muy impresionante porque dije, entonces no son simples bolitas y palitos, o sea, hay algo más y algo más complejo que lo que a primera instancia podemos tener. Entonces de ahí ya estuve como desarrollándome como oyente realmente en las clases, y también tuve la oportunidad de tomar clases de coro ahí en la misma escuela. Entonces ya fue como que de tener un pequeño panorama se empezó a abrir.
Entonces para mí fue ahora sí que la revelación del siglo. Y ya conforme fue pasando el tiempo, yo le comenté a mi mamá y a mi papá que quería estudiar música. Y realmente pues yo ahí fue cuando no estaba todavía bien decidido que quería estudiar, porque estaba entre tocar guitarra y tocar batería. Entonces para mí pues era como muchos le diríamos, el sueño guajiro de tener una banda muy exitosa y toda esa parte. Entonces yo me decidí en eso. Yo en ese momento no pensaba que la escuela superior funcionaba como una institución para formar a artistas, o sea, una carrera. O sea, yo pensaba que era más como ir, tomar algunos talleres, aprender a tocar el instrumento. Entonces, cuando ya me comentan que no, o sea, que no es de tomar cursos, sino que es estudiar la carrera, pues me dio un poco de miedo porque dije, pues, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, o sea, yo no sé nada. Y para ese entonces yo ya tenía 11 años. Entonces entré a la escuela, entré en guitarra, de hecho, y al principio tenía mucho miedo en el examen, me acuerdo, porque pues realmente todos llevaban su guitarra, todo, o sea, yo veía a todas las personas sentadas estudiando. Y pues ahora sí yo me sentía como un bicho raro porque pues decía, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, ni siquiera tengo una guitarra, no tengo nada. Entonces ya pasé y me dijeron, ¿sabes tocar guitarra? Y les dije, no, o sea, realmente no sé tocar guitarra, pero quiero aprender. O sea, si tengo la oportunidad, pues yo estoy dispuesto a aprender. Entonces ya me dijeron de que, bueno, agarra la guitarra, más o menos como estuvieron analizando los puntos para ver si era apto o no. Y me dijeron que sí, o sea, realmente me dijeron sí tiene las aptitudes. El único detalle era que yo estaba entrando a la carrera un poco, pues, grande. Entonces, realmente se aconseja que entres, pues, de pequeño para que tengas toda esta formación de los talleres, de propedéutico, y ya entres a la carrera como tal. Entonces, yo estaba entrando a propedéutico, pero a los 11 años, cuando normalmente tú podrías estar como a los 8 años. Entonces, sí era para mí un poco más difícil porque pues tenía que aprender toda la cantidad de material que mis compañeros habían aprendido en un solo año. Entonces sí, para mí era un poco difícil. En algunos momentos pues sí era frustrante, sí era pues esta parte que me desmotivaba, porque yo decía, es que pues como que siento que no encajo del todo. Entonces empecé pues a hacer mi mayor esfuerzo, y de hecho en el primer examen de taller me comentó la maestra Marta Rincón y Claudia López que tenía muchas aptitudes para la cuestión del ritmo, que era muy bueno, que de alguna manera lo podía entender muy fácil y lo podía resolver en el momento, para estar en un instrumento de cuerdas, que de alguna manera pues sabemos que también en toda la música se desempeña esta parte rítmica, pero era como algo raro para ellas, porque decían, pues es que estás como teniendo una habilidad que de alguna manera puede que no la explotes como la tienes en este instrumento. Entonces, buscar una forma de que pudiera también estar en el área de percusiones, y después de ahí, pues ya me comentaron de que iba a ir también a la par en percusiones y en guitarra. Entonces, pues me emocioné porque ahí se había cumplido mi sueño. Dije, voy a tocar guitarra y aparte voy a tocar batería. Entonces dije, no, pues ahora sí que está perfecto. O sea, realmente ahí fue cuando vi mi sueño hecho realidad. Entonces entré al área de percusiones y me comentan que voy a tener las clases que mi maestro va a ser Miguel Ángel Tobar. Y pues ahora sí que cuando tenía que ir a las aulas, para mí ahora sí fue que la segunda travesía, porque ahora era encontrar dónde era percusiones. Porque pues ahora sí que volteaba para todos lados, y como crecí en esa escuela, o sea, a los 4 años estaba ahí, pues yo tenía como toda esta parte, o conocía el edificio que está ahí enfrente. Entonces, pues ya me llevan al área de percusiones que está en la parte de atrás, y para mí ahora sí fue como que, pues, muy asombroso, porque yo pensaba que solamente existía la batería, o las maracas, o los tamborcitos, como muchas veces en un momento le llamamos. Entonces me di cuenta que pues habían más instrumentos, o sea, que no nada más era el tambor o la batería. Y de hecho realmente ya llego con mi maestro, y me comenta, bueno, tus clases van a ser los sábados en tal horario, y yo ahora sí que dije, perfecto. Llego el sábado y me empieza a dar la introducción de cómo es que realmente son las percusiones, que no nada más son un pequeño sector
de instrumentos que todo el mundo conocemos. Y recuerdo mucho que en ese primer momento me dijo, bueno, vente, vamos a estudiar, porque él tenía un pequeño grupo, un pequeño ensamble con alumnos de ahí de la escuela. Entonces llegamos al aula y me acuerdo que ahí estaba Chevo, ahí estaba estaban pues muchos y muchas alumnas de mi maestro. Y recuerdo que él me dijo, ok, tú vas a tocar ese instrumento. Entonces, pues llego y lo primero que veo es, ahora sí que como, pues describiéndolo de una forma un poco burda, una tabla casi de 2 metros con muchas tablitas pequeñas, o sea, un instrumento muy raro que nunca había visto. Y pues dije, ok, ¿con qué se toca? Y me dice, con las baquetas. Y yo, ok. Entonces fue como dije, ¿y dónde, pues, o qué tengo que hacer? Entonces ya me dijo que era como un piano. Realmente me dijo, es como un piano. La única diferencia es que no lo tocas con los dedos, lo tocas con las baquetas. Entonces dije, ok, entonces más o menos ya como que fui entendiendo y en ese momento pues empecé a tocar lo que me pedía y para mí al principio fue un poquito como difícil porque a comparación del piano, lo que pasa con la marimba es que es de un mismo color. O sea, las teclas blancas que conocemos en el piano y las teclas negras, en la marimba es del mismo color. Entonces, pues ahora sí que era entre estar viendo la partitura, estar viendo el teclado, atinarle las notas, ahora sí que era como, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, conforme fui avanzando, pues me di cuenta que realmente no era como un piano en ese aspecto. O yo creía en ese momento que era un instrumento completamente diferente al piano. Entonces empecé a seguir estudiando y ahí fue cuando nació como, ahora sí como muchos conocidos me dicen, nació esta parte de mi cubana, toda esta parte rítmica que yo traigo por mi papá, ahora sí que nació, o sea, salió a flote y llegó un momento en que pues me empezó a sobrepasar que ahora sí que pues o sea, con lástima tuve que pues dejar a un lado la guitarra. Y de hecho mi maestro me dijo, no, adelante, o sea, realmente si tú te sientes cómodo, o sea, si realmente ves que tu vocación va por ese camino, al revés, o sea, el chiste es que si tienes talento realmente, pues lo aproveches, o sea, que no te dejes caer o no dejes caer tu ánimo por algo que pues a primera instancia fue tu sueño y que de alguna manera se transformó. Entonces de ahí yo ya me puse ahora sí que al 100 en percusiones y después de ahí pues me empecé a dar cuenta que la parte básica o la parte que tenemos que tener de base pues realmente es el tambor. O sea, más que tú llegar y tocar marimba, pues es el tambor. Entonces para mí era un poquito complicado porque dije, ok, pues según yo tenía que tocar muchos instrumentos, y para mí era como dividir mi cerebro en muchos pedazos. Entonces empecé a entenderle toda esta onda de cómo es que funciona, y ahora sí fue cuando yo ya me sentí como pez en el agua. Empezó a avanzar el tiempo, y cuando llego a cuarto año, que es el momento en el que pasamos de la parte técnica o de el área técnica de la carrera, los primeros 4 años, ahora sí pasaríamos ya formalmente a la licenciatura, es decir, cuarto es como ese parteaguas. Entonces yo llego y yo recuerdo que un compañero de ahí de la escuela que se llama Obed Cortés, me acuerdo que él una vez así platicando me mencionó de una pieza que se llama Uneven Souls. Esa pieza es de un compositor serbio. Entonces me la enseñó y a primera instancia pues para mí fue ahora sí que como el amor de mi vida, porque pues me di cuenta que ahora no nada más era tocar marimba solo, sino que era también tocar marimba acompañado de 3 percusionistas que ellos tocaban otros instrumentos, no nada más marimba, era algunos toms, algunas campanas tubulares, era ahora sí que una combinación de instrumentos y una combinación sonora que había superado mis expectativas. Entonces, desde ese momento, pues yo había como que tenido esa ilusión o esa meta de tocar esa pieza en mi recital de cuarto, que es el primer concierto que damos de forma abierta. Entonces, pues todos los años le estaba insistiendo a mi maestro de que no, es que yo quiero tocar esta pieza, yo quiero tocar esta pieza, y me decía, realmente esta pieza es bastante difícil, o sea, realmente esta pieza es bastante difícil, pero pues dependiendo de tu avance, ahora sí que si logras tener el avance que requiere, adelante.
Entonces yo me puse las pilas, o sea, realmente me puse a trabajar y recuerdo que fue cuando terminamos, que fue por ahí de más o menos en diciembre, cuando yo estaba en tercero, eh, me caí o sea, al parecer como tendría, me caí y me lastimé la muñeca. Entonces, al momento de yo estar tocando con una técnica en marimba, con 4 baquetas, para mí ahora sí que se me vino el mundo abajo y dije, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, el próximo año va a ser mi recital, yo estoy esperando tocar esta pieza y ahora estoy lastimado. Entonces dije, no, o sea, ahí fue cuando, como la primera gran desilusión que tuve. Entonces ya hablando con mi maestro, pues le dije, ¿cómo lo voy a hacer? Porque para mí ya era el fin de la carrera, porque me dijeron, no, pues la tendinitis, o sea, y dije, no, o sea, ya para mí ya se acabó la carrera y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Entonces llegó un momento que mi maestro me dijo, bueno, es que en marimba no existe la técnica Stevens, existen diferentes técnicas para tocar a 4 baquetas. Entonces ya después me dijo otra técnica, que es la técnica tradicional, o la Burton, que de alguna manera es la misma, pero cambia el nombre. Me mencionó que esa técnica la puede agarrar. Entonces, pues yo entre la rehabilitación que tenía que tener, más aparte ahora sí que acostumbrarme a estos, pues, ¿qué sería? Estos 12 meses, un año que tenía para adaptar mi cuerpo completamente a una técnica y sacar una pieza, pues, de repertorio, iba a ser muy difícil porque tenía 4 años casi de estar tocando con otra técnica. Entonces, pues ahí fue, ahora sí que día y noche era de estar estudiando, literal ahora sí que parece chiste, pero estando caminando rumbo a comprar algún snack o lo que sea, realmente ahí me llevaba mis baquetas y andaba practicando para que mi sueño no se viniera abajo. Entonces, pues llega el momento de mi recital y en ese momento, ahora sí que me recuerdo perfectamente que al momento de llegar ese sábado, ese día nunca se me va a olvidar, llegué ese sábado y ese mismo día también presentaba un compañero que se llama Rodrigo Zárate. Ese día se graduaba. Entonces, primero era mi recital de 4 año y después era su recital de 8. Entonces recuerdo que pues entre que estábamos organizando y toda la emoción, yo estaba pues estudiando y platicando con él y me decía, pues mira, si lo lograste, si ya estás aquí, si ya vas a tocar eso, ya, o sea, ya lo hiciste. Entonces recuerdo perfectamente que al momento de que cerraron el telón en el intermedio de mi examen y de estar moviendo todos esos instrumentos, para mí fue como un flashback de todos esos momentos en el que pues tuve que ser tan persistente y pues ahora sí que no rendirme. Entonces al momento ya que se abre el telón y empezar a tocar esa pieza, para mí fue la gran revelación, porque incluso esta pieza para mí era, pues, como te digo, era una cosa impresionante, porque incluso esta pieza no nada más tiene la característica de tener el solista, tener a los 3 percusionistas tocando, sino que también esa pieza tiene una parte vocal. En 2 de las grandes partes de esa pieza tiene una parte que tienes que cantar. Entonces, en muchos lugares, los mismos percusionistas cantan esa línea melódica y en otros lugares ya tienen a un coro. Entonces, para mí, realmente, hasta me acuerdo, y de hecho se me pone la piel chinita, porque yo lo que quería dije, yo no nada más quiero que haya un coro cantando, yo también quiero ser parte de toda esta pieza que para mí era, pues, lo máximo. Entonces, recuerdo que ahora sí que batallaba con la afinación entre estar tocando, dar las notas, o sea, estar completamente concentrado. Pues recuerdo que empezó esa pequeña sección que tiene un silencio completamente abrupto y después empiezan esas 4 notas. Recuerdo que para mí era como, o sea, era lo máximo porque sabía que iba a tocar marimba, que iba a cantar, que iba a hacer muchas cosas y acompañado de muchos, o sea, de mi maestro, que él me estaba acompañando en mi examen, de otros compañeros, Chevo, Eusebio Sánchez, Gustavo, Jorge Rodríguez, Daniel Brizuela, todos ellos me estaban acompañando en ese momento y para mí ahora sí que fue el mejor momento que había podido tener. Entonces realmente recuerdo que di la última nota y para mí era, o sea, yo ya me sentía completamente realizado. O sea, para mí fue lo mejor. Y casualmente, eh, eh, un año antes de que yo entrara en 4 año, me decidí estudiar la licenciatura en gastronomía. Entonces, para mí
era más difícil porque pues ahora sí que tenía que tener mi tiempo o mi vida en dos. O sea, mi mente pues ahora sí que se dividió completamente en dos, porque en las mañanas tenía que ir a la escuela de gastronomía, que de hecho está cerca de la superior, y en las tardes tenía que llegar y ahora concentrarme en música. Ahora sí que eran dos cosas completamente diferentes y que pues realmente estaba en la escuela de cocina y yo ya estaba pensando en lo que también tenía que hacer de la escuela de música y viceversa. Entonces llegaba un punto en que en mis materias de solfeo, de armonía, de historia, de repente era como se me cruzaban los cables. Entonces en cuarto año, como te comento, ese año me fui a hacer mis prácticas de la escuela de gastronomía en España, en un restaurante que se llama El Corral del Indianú, en Asturias. Realmente para mí fue la mayor experiencia que tuve en esa área y realmente recuerdo que pues platicando con el chef también se sorprendió mucho porque me dice, pues es que, ¿cómo es que tú puedes relacionar la música y la cocina? Y le dije, pues realmente en ese momento le había dicho que no lo sabía. O sea, realmente dije, pues realmente no lo sé, pero hay algo. Pasaron pues, los años y al momento de graduarme con la escuela de cocina, me comentan que tienen que pues, hacer una tesis y tienen que hacer pues, un examen práctico donde tienes que presentar 4 tiempos. Entonces fue ahí, dije, que era mi momento. Dije, aquí es donde voy a comprobar que se puede como encontrar algo que conecte a dos profesiones completamente diferentes. Entonces hice una investigación, realmente me acuerdo que todo el mundo me veía así como que, pues, como un poquito como, ¿y este loco qué va a hacer? Porque su tesis la va a hacer de las relaciones que existen entre la música y la cocina. Entonces fue como, pues todo el mundo decía, es que qué vas, o sea, todo el mundo pensaría que iba a inventar información, pero realmente no, realmente sí me di cuenta que más allá de la superficie existe ahora sí que un universo en el que la música y la cocina, en este caso, están súper entrelazadas. Ya pasando el tiempo, pues me empecé a dar cuenta que realmente mi instrumento, o sea, lo que a mí me apasionaba, más que las percusiones completas, que aún así se me hace algo increíble y que me gusta mucho, es la marimba, porque siempre en clases de historia, pues escuchaba de Beethoven, Mozart, Liszt, Tchaikovsky, Prokofiev, escuchaba Bach, todos estos compositores que tenían obras para teclado. Entonces en ese momento para mí fue como dije, pues si yo estoy tocando un instrumento que es muy parecido al piano, ¿por qué yo no puedo hacer algo también parecido? ¿Por qué yo no puedo tocar o adaptar ese repertorio a la marimba? Y de alguna manera, pues sabía que iba a ser un poco difícil porque pues en ese aspecto, pues tienes ahora sí que 10 dedos, pero en marimba tienes 4 o en algunas ocasiones tienes pues 6 dedos, que serían las baquetas. Pero dije, pues, es que ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, entre buscar la opción y todo, pues a mí me daba como esa corazonada, dije, realmente yo también quiero hacer esto, o sea, realmente no quiero solamente dedicarme a esta parte del repertorio que existe de marimba, sino dedicarme a muchas otras cosas. Y ahí fue cuando también me di cuenta que hay mucha música contemporánea que se escribe para marimba. Incluso realmente yo en ese momento no era consciente, realmente no conocía ese universo hasta que pues empecé a ver a mis compañeros, empecé a ver a Chevo, que empezaban a tocar un repertorio que para mí era como, pero es que ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? Entonces para mí fue como retroceder y estar ahora sí que en los primeros años, o sea, ahora entendí un nuevo mundo. Pues pasaron los años, me empecé a formar, y ya después de ahí me dije, no, esto ahora sí que ya es lo mío, o sea, ahora sí que nadie me lo va a quitar, porque más que alguien me lo pueda quitar, es algo que ya me di cuenta que es parte de mí a mi forma, como sé que con cualquier compañero, con cualquier músico tiene su forma, o sea, tiene su esencia. Entonces dije, esta es. En ese momento recuerdo que varios compañeros de trabajo de mis papás le hacían saber a mis papás, decían, es que pues Manuel eh, realmente no nada más toca, o sea, cuando él está tocando marimba, él también baila. Incluso muchas veces varios maestros le decían, es que está haciendo tal paso, está haciendo un plié, está haciendo ciertas cosas de ballet en marimba, o sea, está haciendo como ciertos pasos en marimba. Entonces ahí me di cuenta que
pues todas las cosas que yo había hecho en el pasado, pues no habían quedado ahí. O sea, dije, o sea, realmente sabía que me estaban acompañando y sabía que iban a ser parte de mi esencia, más que algo como un extra. Entonces, pues de ahí ya después me di cuenta que lo mío era la marimba, o sea, realmente porque pues siempre surgió esta cosa de poder tocar como el piano, pero realmente para mí no era como el piano, era como yo quiero tocar este instrumento que yo conocí y que no sabía absolutamente nada de. Entonces, sí te comento, o sea, en esa parte en esos inicios de mi vida, para mí era pues un poco diferente, un poco eh, pues contradictorio, un poco eh, extravagante, digámoslo así, porque pues ¿quién se imaginaría que pues de estar apoyando como un papel secundario en ballet, después pasar a la parte plástica, pintura y escultura, después terminaría en percusiones tocando marimba? Entonces sí es como algo un poco extravagante o llamativo. Oye, y dices, o sea, en esto que nos acabas de platicar, hay muchas cosas que quiero resaltar, porque de verdad, o sea, de entrada, ya ahorita, actualmente ya te conocemos, ya prácticamente ya desde los 4 años ya te conocemos definitivamente, pero dices, o sea, eres aparte de que eres un artista multidiverso, tanto en las artes como tal, artes escénicas, como también en la arte culinaria. O sea, ya Sí, también nos estás hablando de arte culinario y que lo que más me llamó la atención, bueno, de las cosas que más me llamaron la atención fue que buscas que tu expresión artística individual sea una cohesión de esta sí, expresión artística colectiva que viene cargándote toda la vida, que incluso yo creo que también hereditario de tus padres, que te viene cargando toda esta expresión que incluye hasta comida, o sea que muy pocos artistas podrían decir, ah, sí, yo toco y incluyo la comida en lo que yo hago. No, o sea, poquísimos, ¿eh? Una cosa, sí, este, y hablas sobre esta relación de cosas poco convencionales, que no pudiéramos encontrar esta relación o sea, que a simple vista no pudiera parecer una relación, pues. sí. ¿Tú crees que esto se pudiera traducir en un contexto no artístico, no musical, a un contexto social? ¿Tú crees que esta cohesión de todos estos puntos que tienen su esencia propia pudiera traducirse en un contexto social también? Claro, claro, definitivamente. O sea, yo creo que siempre, como decía, como dice un maestro que realmente lo aprecio mucho, que se llama Patricio Gómez Junco, él siempre nos decía, el que hace, aprende. Él siempre nos decía, lean muchachos, lean. Recuerdo que él, siendo uno de los maestros ahora sí que me enseñó toda esta parte de información que existe en los libros, que existe más allá de lo que vemos. Para mí, pues ahí fue cuando me di cuenta de que otra frase justamente que él decía es, ustedes lean de muchas cosas, ustedes relacionenlo todo. Entonces ahí fue cuando dije, pues si él me lo está diciendo, debe de ser por algo. Entonces, realmente en esta parte, como tú comentas, esta parte social, definitivamente que yo creo que existe algo, existe este universo, existe como este tesoro, que nada más es cosa de que volteamos a verlo y de ahora sí de agarrarlo y nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa que tengamos alrededor va a tener pues un camino o va a tener una historia de otra cosa que en la vida te darías cuenta que lo tendría. Mira, tú dijiste, creo que la palabra, así como el broche de oro, la cerecita en este banana split que nos acabas de preparar con eso, es el aprendizaje. O sea, no tener Sí, miedo a aprender, de verdad, ya lo están escuchando ustedes, o sea, grábenselo, tatúenme aquí en la frente, sí, tatúenselo, tienen que aprender, de verdad, y no tenemos que tener miedo a aprender, tú mismo lo estás diciendo. Y, sí, y, y hablando de exactamente. este tesoro, hay un tesoro que yo quisiera que comentáramos hoy, el día de hoy en esta entrevista. eh, ¿Qué opinas de este concepto? Este concepto que te voy a plantear, dame tu opinión respecto a esto, es música de mexicanos siendo tocada por mexicanos. Pues realmente creo que es algo
que para algunos se puede decir como que es bastante difícil o que incluso tristemente para algunos no puede ser pues algo llamativo, porque incluso en la misma historia de la música pues existen compositores que vivían y hacían solamente para su país. Entonces el hecho de tú estar tocando cualquier repertorio de cualquier instrumento que sea de donde eres es algo que pues ahora sí que más como tu sello es tu identidad. O sea, realmente es algo que tú, aunque lo niegues, lo vas a traer y vas a morir con eso. Entonces, pues sí creo que es algo increíble y que de alguna manera en algún momento no todos se atreven porque no pueden conocerlo o porque realmente encuentran algo que no es de su total agrado o que de alguna manera no tiene como esta estética personal en ellos. Es algo que como que no les guste tanto, pero simplemente es de buscar, porque ahora sí que solamente buscando van a encontrar en música de compositores mexicanos lo que les gustan y precisamente la pueden tocar. De verdad espero que la gente te haga caso. Qué bueno que está esto grabado en internet para que lo vean y lo revean muchas veces porque es necesario. Es necesario tener Sí, como ímpetu, digamos, hasta de aventura, ¿no? Aventura, aventarte al conocimiento, aventarte esas cosas, como tú dices, o sea, es parte de una identidad que los mexicanos tenemos, que a lo largo de la historia quizás no se ha visto como tal, tan presente, digamos, como, no sé, algo, hablando un poquito del contexto clásico, este eurocentrismo que vivimos en la música, ¿no? ajá. Eh, pero qué bueno que lo dices de esta manera, qué bueno que invitas a la gente a descubrir cosas, a tener, a pesar de que haya quizá algún idioma, me refiero a un concepto idiomático de la música que no les guste, Sí, que puedan buscar más, porque de qué hay, ¿no? sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, incluso muchas veces nos llegaríamos a pensar o nos pasaría por la mente que tiene que ser algún compositor, pues digámoslo así, clásico o de un compositor como de esta parte de música seria, como muchos lo podríamos pensar, pero realmente puedes tocar o sea, cualquier cosa, o sea, puedes tocar música tradicional, por ejemplo, chapaneca, que aquí en México tenemos, o sea, tenemos una marimba, o sea, tenemos una propia marimba, como en otros países tienen sus instrumentos o incluso tienen su propia marimba. Aquí en México también tenemos nuestra propia marimba. Incluso pues tenemos música popular de alguna manera, pero más que popular, tenemos esa música rica en muchos aspectos que incluso pues aparecieron en películas del cine de oro mexicano, aparecieron en muchos lugares que a primera instancia, como te digo, no le ponemos atención. Entonces es esta misma parte que te digo de donde está relacionado. O sea, incluso si, por ejemplo, eres fanático de las películas del cine de oro, entonces ahí tú puedes utilizar tu propia forma de trabajar, tu propia carpeta de trabajo, porque puedes estar tocando pura música del cine de oro. Y ahí, pues ahora sí que podría ser algo completamente nuevo, o sea, algo que estás tomando de México y es algo que te gusta. Entonces ahí realmente no hay no, ahora sí que no hay ninguna limitante en que tiene que ser solamente música seria. Y tienes razón, totalmente de acuerdo. Y entonces en este caso de que estamos hablando de esta música de mexicanos, esta música tanto que se ha hecho a lo largo de la historia como la música actual, siendo instrumentistas mexicanos, hablas también un poco de la música, de la tradición musical que existe fuera casi totalmente de la influencia de otros dos, que es la tradición, por ejemplo, la chiapaneca o de cualquier, digamos, población que vivía aquí en México desde antes, que ya existía. ¿Sí? Entonces, este, ¿qué nos pudieras decir? ¿Qué nos pudieras decir a los músicos? ¿Qué nos pudieras decir a los educadores, a las audiencias? Pues realmente una de las cosas que podría decirte y que hasta cierto punto puedo decir que no son palabras mías, es ahora sí el que hace aprende. Como decía este maestro, el que hace aprende. Y lo otro es lean. O sea, realmente en lo que a ti te guste,
investiga, o sea, porque te vas a dar cuenta de que hay un mundo, hay un universo detrás de esto y que lo que realmente tenemos que también tener en cuenta es que quizás no va a ser fácil, o sea, que quizás lo que nos vayamos a topar sea más grande de lo que en ese primer momento tuvimos, o sea, pero es no dejarte rendir o no rendirte más bien por ese monstruo que vas a tener enfrente, porque si te echas para atrás, alguien más va a venir. Y pues ahora sí que tampoco se trata de una competencia de a ver quién llega primero. O sea, se trata de que todos juntos lleguemos a ese mismo monstruo y que empecemos a sacar el provecho, porque no es el mismo provecho que le voy a sacar yo que le va a sacar otro músico. Entonces va a tener su propio universo en donde él va a recaudar lo que él le sirva. Entonces yo digo que es pues aventarse al conocimiento, no tenerle miedo a buscar y leer, no solamente de, por ejemplo, de música, sino buscar de otras artes, de otras cosas que no tengan nada que ver, porque al fin de cuentas te vas a topar en el mismo punto donde empezaste. Entonces yo diría que sea eso, o sea, que no tenerle miedo a leer, no tenerle miedo a saber más, y pues ahora sí que tener esa disposición de buscar más allá del objetivo que tienes al inicio. Y mira, no lo pude haber dicho mejor, de verdad, gracias por esta enseñanza, no tener miedo a conocer, no tener miedo a este conocimiento, aplique en la música, aplique en la vida, aplica con todos estos problemas raciales que estamos teniendo, aplica con todos los Sí, problemas de aceptación de diferentes culturas, de diferentes géneros, todo esto aplica, no tener miedo al conocimiento. Muchas gracias de verdad, exactamente. Manuel, por estas palabras, por este tiempo que nos has dedicado. Sé que todos lo hemos disfrutado bastante, no solo conociéndote, conociendo tu forma de pensar y esta perspectiva que nos das y esta enseñanza que nos das tan fuerte de no tener miedo a conocer, es algo que mira, nos llevamos todos a nuestras casas y esperemos que lo apliquemos todos los días. Entonces, muchas gracias, Manuel, de verdad, te lo No, al agradezco mucho. contrario. Y bueno, pues entonces hay que seguir disfrutando esta serie de recitales y pues aquí Manuel, un excelente, ya lo vieron, excelente percusionista y entonces síganlo buscando para que puedan escuchar más de su música. Entonces, Claro que sí. gracias Manuel, nos vemos, nos despedimos y hasta luego. Hasta luego. Yo les dije que iba a ser una conversación muy amena y lo prometido es lo cumplido. Entonces, espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo de verdad estoy encantado de no solamente haber conocido muy a detalle a nuestro amigo, amigo, nuestro amigo confidente Manuel Machado, sino también de entender muchos conceptos nuevos. Este concepto de combinar la música con cuestiones no musicales es algo muy interesante, muy interesante. Yo les recomiendo que vayamos un poquito más a esta idea que Manuel nos comparte de educarnos y de buscar romper las barreras, buscar conocimiento nuevo para que no nada más nos demos cuenta que las cosas son como son, sino que también pueden ser de una manera diferente. Esto no solamente en la música, aclaremos que esto también aplica a nivel social, porque esta serie busca hacer un cambio a nivel social y a nivel musical, obviamente, pero a nivel social para que seamos conscientes de que quizás las cosas que nos enseñaron, quizás las cosas que hemos hecho durante toda la vida, quizás no son las correctas. Entonces, tengamos la apertura para poder trabajar esto, tengamos la apertura para poder cambiar. Música por un cambio. Entonces, bueno, déjenme les platico. Nos vemos el domingo, ¿sí? En esta serie intermedia, conociendo al artista, bueno, pues la vamos a hacer cada miércoles, pero los domingos siguen siendo los recitales, como les dije al inicio del video. Y esta semana es la segunda parte del recital de Manuel, interpretando la obra 6 estudios rítmicos para marimba del compositor Fred Honorelo Surke, o para los amigos, Fredo. Entonces, los invito a que nos veamos el domingo en Música por un Cambio para escuchar la obra de este compositor y para conocerlo también un poquito más, porque tiene muchas cosas muy buenas que decir y es una persona increíble. Entonces, nos vemos el día domingo en Música por un Cambio para la entrevista y la obra de Fred Honorelo Surke.
Mi nombre es Armando Ortiz Montenegro y ya saben lo que sigue, así que díganlo conmigo. ¿Están listos? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.